Daniel, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien y buenas tardes aquí. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por aceptar esta cordial invitación que te hicimos desde la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública de la Pontificia Universidad Javeriana. Un saludo para todos los asistentes, los participantes que se encuentran conectados en este momento. Reciban un cordial saludo del padre Luis Fernando Álvarez, vicerrector de Extensión y Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Javeriana, quien a su vez es el director general de la Escuela Javeriana de Gobierno. Les envía un cordial saludo. El día de hoy nos hemos dado esta cita para adelantar un webinar centrado en hacer una reflexión filosófica sobre la pandemia que estamos viviendo a nivel global actualmente. Nuestro invitado central, sé que quienes se han conectado, la mayoría, si no todos, deben conocer este excelente catedrático que siempre se ha desenvuelto en temas relacionados al sector público, a la gobernanza, en general a los temas de gobierno. Sin embargo, me permito hacer una pequeña introducción de su currículo muy corta, porque si le hiciera los honores que merece el trabajo académico que Daniel Inerari te ha adelantado, se nos iría la hora completa del webinar solo en eso. Entonces, Daniel es catedrático de Filosofía y Política Social, investigador del INCERBASC de la Universidad del País Vasco, director del Instituto de Gobernanza Democrática, es profesor a tiempo parcial en el Instituto Universitario Europeo en Florencia, doctor en Filosofía, con estudios en Alemania, como becario de la Fundación Alexander von Humboldt, Suiza e Italia. Ha sido profesor invitado en diversas universidades europeas, tiene una infinidad de publicaciones y digamos que dentro de ellas valdría la pena resaltar para el motivo que nos combina el día de hoy dos publicaciones. Por un lado, eh, permítanme, una teoría de la democracia compleja, gobernar en el siglo XXI, que fue una publicación muy reciente que ha salido este año, y Pandemia, una filosofía de la crisis del coronavirus, también de este año a propósito de estos análisis que Daniel adelanta. Daniel, por favor, da un breve saludo y ya les contamos cómo va a ser la metodología de la sesión contigo. Muy bien, pues buenos días, muchísimas gracias por esta invitación, por permitirme estar hoy con ustedes. Hace un par de meses antes de la pandemia tenía organizado perfectamente un viaje para ir a Colombia y estar, entre otras instituciones, estar en la Universidad Javeriana, y se malogró por un pequeño percance de salud que no tenía nada que ver con esta pandemia, y ahora amablemente me han permitido intervenir en esta sesión. No sé si, Pierre, quieres que empiece ya o simplemente este saludo. El saludo y O sí. permíteme entonces, Daniel, paso a contarles que la conferencia que va a trabajar Daniel Inerarity el día de hoy va a estar basada en 5 preguntas que están articuladas a sus recientes publicaciones. Voy a leerlas completamente para luego no tener que interrumpir a Daniel formulando las preguntas, sino que toda la ponencia esté basada en las mismas. La primera de ellas, siendo Latinoamérica un continente en el que la palabra crisis tiene un marcado acento histórico por la presencia de elementos estructurales como la desigualdad, la pobreza, la inequidad, la corrupción, entre muchos otros.
¿de qué efectos sociales adicionales podríamos estar hablando en el marco de la pandemia? La segunda pregunta, en el escenario político, ¿qué tipo de impactos está generando la crisis sanitaria? Y en virtud de ellos, ¿podríamos estar ante la exigencia de un cambio de modelo de administración de lo público? De ser así, ¿cuáles podrían ser las principales exigencias en el marco del cambio? En un mundo en el que, con mayor fuerza durante los últimos 30 años, se construye de manera global desde la economía hasta componentes propios de lo social, ¿cuáles pueden ser las principales pérdidas o ganancias a raíz de la crisis sanitaria para lo que viene después de que se vuelva a activar la vida, entre comillas, normal? La cuarta pregunta. En Colombia, la misión de Sabios del 2019, grupo de académicos, intelectuales y artistas del más alto nivel, han tenido como meta proponer al gobierno nacional el rumbo que Colombia debe tomar en materia de ciencia, tecnología e innovación. En el marco de la actual emergencia sanitaria, ¿qué lugar pueden tomar grupos de expertos como este en la toma de decisiones en lo público? Y finalmente, si se tratase de una publicación en la cual se pudiera decantar las lecciones aprendidas en el marco de esta crisis sanitaria, ¿cuáles podrían ser esas principales lecciones? Adelante, Daniel. Muchas gracias, Pierre, por tus amables preguntas, en las que no me lo pones nada fácil, pero voy a intentar hacer una síntesis de todas ellas, que son muy pertinentes y describen muy bien el problema al que nos enfrentamos. Voy a tratar de hacer una síntesis un poco narrativa de todo lo que hay ahí detrás, contando una pequeña historia personal. Yo llevo muchos años, yo diría que prácticamente toda mi vida académica, universitaria, o sea, toda mi vida, analizando el funcionamiento de la política, de los gobiernos y de las democracias contemporáneas. Y mi hipótesis desde hace años sobre la que voy trabajando y que culminó en este libro que escribí en enero, Una teoría de la democracia compleja, es que las sociedades contemporáneas, las democracias contemporáneas, no están suficientemente preparadas para gestionar, entender, identificar, anticipar crisis de esta naturaleza, crisis de lo que se podían llamar cambios discontinuos, es decir, crisis que sabemos que van a acontecer, pero no sabemos ni cuándo, ni en qué intensidad, ni propiamente cuál va a ser su naturaleza y mucho menos las consecuencias que van a tener. Para eso, mi hipótesis es desde hace tiempo que los sistemas políticos centrados en la batalla del corto plazo, en la pugna electoral, en la gestión de lo inmediato y de las emociones más superficiales, carecen de una perspectiva de largo plazo, de una perspectiva estratégica sobre el mundo que tienen que gobernar. Eso plantea un problema serio y tracé todo ese problema y algunas hipótesis, algunos planteamientos de cómo podemos mejorar nuestros sistemas de gobierno, cómo hacer unos sistemas de gobierno más sostenibles, más poderosos frente a un mundo cada vez más incierto, más volátil, más interdependiente, en ese libro que publiqué en enero. El confinamiento ha tenido efectos dramáticos, pero a mí me ha permitido unos días de no tener que viajar, no tener que dar charlas, conferencias y clases, y sobre todo me planteaba una exigencia que era la de verificar si esa hipótesis que había planteado se realizaba también en la actual crisis de la pandemia sanitaria. Porque los filósofos hacemos teorías, pero de repente nos encontramos con casos muy prácticos, muy concretos, y tenemos que verificar si esas teorías son útiles o no. Y creo que mi planteamiento de una democracia compleja permitía un cierto marco conceptual para entender lo que nos estaba pasando. Evidentemente, ante una crisis como esta, lo primero y fundamental es que haya buen personal sanitario, un sistema de salud robusto, una capacidad organizativa considerable, pero creo que desde la perspectiva de un ciudadano como yo, que es
de profesión, profesor de filosofía, podemos hacer una aportación que no carece de importancia, que es la aportación a nuestros conciudadanos de entender lo que está pasando, entender en la medida en que eso sea posible, porque, repito, se trata de un asunto de gran complejidad. ¿En qué consiste la complejidad de la crisis actual? Recordarán ustedes que cuando comienza los primeros momentos de la crisis, el presidente de los Estados Unidos y con él algunos otros políticos que quizá mejor no recordar, dijeron que se trataba de una crisis poco grave, que iba a producir un número de muertos menor que una gripe estacionaria, etcétera, etcétera. Es decir, hubo una infraestimación, una infravaloración de la naturaleza de la crisis, probablemente porque, como acabo de señalar, no se tenían instrumentos conceptuales para entender que lo grave de esta crisis no es el hecho en sí, no es, siendo muy grave, el hecho de que vaya a morir gente y de que esto vaya a producir unos contagios y unos sufrimientos en determinadas personas. Lo grave desde el punto de vista social y político es que se trata de un acontecimiento que irrumpe en un momento determinado con una especial intensidad, en un momento que coincide con gripes estacionarias en nuestros países, especialmente en aquellos lugares en los que la gripe estaba actuando de manera más intensa, con unos sistemas de salud que no están preparados para recibir tanta afluencia de enfermos, y en el que además de enfermos contagiados por esta pandemia, podía haber otros enfermos con otras enfermedades graves que exigieran cuidados intensivos. Además, por si fuera poco, además de este pico de afluencia de gente con necesidad de cuidado intenso en nuestros sistemas sanitarios, además de esto, resulta que nos obliga a los gobiernos, les obliga a un confinamiento, es decir, a un parón brusco, brutal de la economía, y este experimento social claramente involuntario va a tener unos efectos cuya naturaleza todavía no conocemos. Es decir, estamos ante un asunto, siento empezar con esta mala noticia, pero creo que todavía es peor que uno transmita certezas que no tiene. No conocemos bien el funcionamiento del virus, no conocemos bien si vamos a tener inmunidad o no, no conocemos muy bien cómo se va a comportar la gente en estos momentos de desescalamiento, desconfinamiento, como se dice, y sobre todo cuando hablamos de problemas sociales de esta complejidad, como una crisis económica, una crisis climática, una crisis migratoria o una pandemia, el elemento especialmente inquietante es que tenemos que ver con un conjunto de elementos, de agentes, de actores que interaccionan, y la interacción, el resultado de esa interacción no nos es conocido previamente. Es decir, no es tanto que haya un virus que actúa como que ese virus actúa sobre unas personas que están en unas determinadas disposiciones, sobre un sistema sanitario que tiene unas ciertas características, paralizando una economía que, lógicamente, eso produce unos efectos sociales devastadores, etc. Esa es la naturaleza de los problemas complejos que, a mi modo de ver, nuestras sociedades democráticas no son capaces de identificar, de anticipar con elementos estratégicos y de gestionar con la eficacia debida. Y, por tanto, esa sería mi primera reflexión. Tenemos que dar hueco en nuestros sistemas de gobierno a una mayor capacidad de tramitar complejidad, en lugar de hacer, como suele ser habitual, que sigamos manejando conceptos infracomplejos, complejos muy simplificados, sobre todo si lo comparamos, si los ponemos en relación con el mundo con el que esos conceptos supuestamente deberían hacer más inteligible, más comprensible y más fácil de gobernar. De alguna manera, este virus, como otras crisis anteriores, es un virus que ataca y lesiona muy directamente, da un golpe muy duro a unos sistemas de gobierno especialmente proclives a gestionar las cosas con una excesiva simplicidad. Sostengo además que
Hay unos líderes, unos ciertos líderes políticos en el mundo actual, no pocos, desgraciadamente, que ejercen un populismo simplificador de las realidades sociales, y esos líderes han encontrado de entrada con que una crisis como esta revalorizaba tres elementos que el populismo suele despreciar. El primer elemento que se ha revalorizado con esta crisis es el saber experto, es decir, el saber de los científicos que tienen que tener en esta batalla una posición preeminente, no la única posición, no tienen que tener la última palabra, luego si puedo diré algo de esto, pero de entrada son voces especialmente autorizadas en unos momentos en los que nos las tenemos que ver con un problema técnico de una especial complejidad. Todos ustedes recordarán la actitud de un gobernante como Donald Trump, despreciando estos efectos de un virus como si se tratara de una mera gripe estacionaria, o dando unos consejos verdaderamente esperpénticos para protegerse contra la pandemia. Es un presidente que claramente desprecia la ciencia, que no tiene ningún aprecio por el conocimiento. El segundo factor que esta crisis ha revalorizado y que el populismo no suele valorar suficientemente es la idea de la fortaleza de las instituciones. El populismo tiende a considerar que el espacio político se regula conforme a una relación vertical de un líder especialmente providencial con una masa genérica del pueblo, cuando la realidad es que lo que estamos viendo estos días es que aquellos sistemas políticos que están enfrentando la crisis con mayor eficacia, con mayor fortaleza, son aquellos sistemas en que hay inteligencia colectiva, hay unas instituciones en las que se oyen muchas voces, en las que hay, por supuesto, discusión, diferencia de criterio, pero de esa diferencia de criterio, de ese debate, surgen mejores decisiones y, sobre todo, se evitan graves errores de diagnóstico y de decisión. El tercer aspecto que esta crisis pone especialmente en valor y que había sido despreciado por los líderes populistas es la idea de una comunidad global, es decir, la idea de que ante ciertos asuntos y ciertas crisis como esta que hoy desgraciadamente nos amenaza, hay una afectación potencialmente universal, es decir, no tiene ningún sentido considerar que esta es una crisis que atañe solamente a la comunidad nacional. Más aún, que una comunidad nacional no se puede defender de esta crisis sin entrar en un espacio de colaboración. En Europa y en otras partes del mundo, pero en Europa de una manera especialmente intensa se ha producido un cierre de las fronteras, lo cual contradice la lógica en la que en Europa estábamos acostumbrados a que el intercambio y el cruce de fronteras era cotidiano, en mi caso concretamente una vez a la semana porque trabajo también en Italia. Y se cierran las fronteras. Esto es una decisión que tiene una lógica, se puede explicar, se puede justificar, pero obedece a un momento puramente circunstancial. Lo que esta crisis, como la crisis climática o como otras crisis, como la crisis financiera del 2008, lo que estas crisis ponen de manifiesto es que vivimos en una comunidad de afectación, que las crisis nos afectan a todos de entrada simétricamente, por igual. Luego afectan de una manera diferente a unos y a otros en función de los dispositivos, de las capacidades, del sistema público, de la desigualdad inicial de la que partíamos o no. Pero de entrada no tiene ningún sentido proteger el interés propio como si ese interés propio se pudiera proteger no prestando ninguna atención al interés de los vecinos. Esto pasaba en Europa, donde la primera reacción fue muy nacionalista. Alemania no transferir a Italia, donde está el foco de la pandemia, no quiso transmitir respiradores, artefactos que eran fundamentales y de los que Italia tenía una necesidad, y no porque hubiera hecho algo mal, sino porque por una serie de coyunturas el virus entra con más fuerza en un sistema de vida y en una sociedad como la italiana, con más relaciones con China, etc. Es decir,
me parece que esta pandemia nos pone delante de la vista, de nuestra consideración, la realidad de un mundo en el que hay más cosas comunes, más cosas que debemos gestionar en común, más cosas que nos amenazan comúnmente a todos, de lo que probablemente pensábamos por una lógica de velar únicamente por nuestro interés particular. La crisis nos ha obligado a tomar un conjunto de decisiones verdaderamente dramáticas. Yo he dicho que no me gustaría estar en la piel de aquellos que en estos momentos tienen que tomar una decisión que de alguna manera pone enfrente los intereses de salvaguardar la salud y la vida inmediata de la gente amenazada por el virus con los intereses y la vida también de la gente que van a ver amenazada también incluso su propia vida por un parón económico durísimo que lógicamente tendrá efectos en el empleo, tendrá efectos en la desigualdad y en última instancia tiene efectos en la vida de la gente. Creo que las sociedades democráticas acertarán a tomar las decisiones oportunas si son capaces de gestionar un equilibrio muy difícil entre intereses contrapuestos de entrada aparentemente contradictorios, pero que hay que conseguir equilibrar. Estoy pensando en los intereses de la vida económica con los intereses de la salud, como acabo de decir, pero también los intereses de una generación y de otra. Esta pandemia afecta más a las poblaciones envejecidas, afecta más a aquellos países que tienen un desequilibrio en términos demográficos, mientras que, por ejemplo, una crisis como la crisis de la crisis climática es una crisis más de la gente joven, por tanto es una crisis que afecta más en el largo plazo a futuras generaciones. ¿Cómo conseguimos compatibilizar todo esto? Hay gente que está muy contenta porque uno de los efectos, de los pocos efectos positivos de esta crisis inmediatos, ha sido la mejora del medio ambiente. Ríos en los que desaparece la contaminación, o playas, o atmósfera en nuestras ciudades. Ahora bien, hay que tener en cuenta que esto no es una situación más que provisional y que, por tanto, conforme pase el tiempo, hay que volver a la actividad económica y hay que volver a pensar ese retorno a la actividad económica con una reinvención de esa actividad económica que nos permita hacer una transición hacia una economía más sostenible, hacia una economía más verde, hacia una transición en términos de sostenibilidad ecológica, etc. En estos momentos de gestión de la crisis también son momentos en los cuales nuestras democracias, que son sistemas, nuestras democracias liberales, son sistemas en los cuales se tiene en cuenta la opinión de la gente, en los cuales sistemas políticos que no están pensados para la excepción, sino para la normalidad institucional. Esos sistemas ahora asumen a veces, dependiendo de cada uno de los países, un mando unificado, se suspenden ciertas libertades, en el caso concreto de Europa, muchas libertades que tienen que ver con las libertades básicas de un espacio unificado, donde no hay fronteras, donde hay libertad de movimientos, de mercancías y de libertad económica, ¿no? Esto nos podría llevar a pensar, ya hay algún colega mío filósofo que ha dicho, a mi juicio desafortunadamente así, que esto supone un ataque a las libertades absolutamente insostenible. Creo, por el contrario, que se trata de una situación que está regulada en nuestros sistemas constitucionales. Es cierto que países como Hungría, por ejemplo, han aprovechado esta oportunidad para dotar a su poder ejecutivo de unas prerrogativas de las que probablemente no se quiera deshacer incluso cuando pase la pandemia. Pero por lo general me parece que la alarma la relativa excepcionalidad de nuestros procedimientos de enfrentar la crisis tiene una regulación constitucional, tiene una justificación en virtud del objetivo básico que se trata, que es salvar vidas, y sobre todo tiene una limitación en el tiempo, a partir de la cual evidentemente no tendría ninguna justificación que esto continuara. En el futuro inmediato y en el futuro más lejano,
esta crisis va a tener indudables consecuencias y ya se están generando debates muy, muy intensos acerca de qué hacer con la globalización, qué va a pasar con la democracia, si tenemos que volver a pensar, ¿no?, y diseñar nuestro sistema productivo, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se están poniendo a prueba en las sociedades contemporáneas en virtud de la pandemia. La primera de ellas es una reflexión y un debate en torno a qué pasa con la globalización. Hemos hecho una cosa parecida a parar el mundo. Hemos parado las economías como consecuencia de esta crisis brutal y esto nos puede generar la ilusión de que algo así como parar el mundo fuera una acción posible. Evidentemente esto no es así. No hemos parado todo el mundo y además no lo podemos parar durante mucho tiempo. De alguna manera lo que tenemos que hacer es reparaciones del barco al mismo tiempo que estamos navegando. ¿Qué va a ocurrir entonces con la globalización? Hay posiciones para todos los gustos. Hay quien sostiene posturas que podríamos llamar retraccionistas, es decir, quien celebra este parón, lo mencionaba antes en relación con el cambio climático o la crisis ecológica, como una gran posibilidad para ir a una desaceleración, incluso de desglobalización expresa. Hay otros que, por el contrario, dicen que la solución para esto es más globalización, todo lo contrario de lo que tienen los contraccionistas. Mi posición es que va a haber un poco de todo. Es decir, yo creo que tenemos una oportunidad extraordinaria dentro de lo dramático de nuestra situación de volver a reescalar el mundo, volver a redefinir qué instancia de gobierno es adecuada para qué tipo de problemas. En Europa, por ejemplo, hemos descubierto, yo diría que para nuestra sorpresa, que un organismo, una institución, una política con una dimensión como Europa carecía de competencias en materia sanitaria. Había 60 funcionarios en Bruselas trabajando en una pequeña agencia. Es evidente que, como resultado de esto, uno de los efectos va a ser fortalecer el ámbito europeo, el nivel de decisión europeo, porque en ese marco de gobernanza se pueden dar instrumentos, sinergias más capaces de enfrentarse a fenómenos de esta naturaleza. Estamos también viendo cómo la ciencia está en una carrera acelerada por encontrar la vacuna, por compartir información, datos, y por tanto la ciencia lo que necesita es más globalización, no menos globalización. Y sería una tragedia que los estados o que las empresas trataran de imponer unas condiciones en las futuras vacunas o terapias que podamos tener, ya veremos a ver cuál es el resultado de esas investigaciones, para permitir que esos cuidados o esas vacunas lleguen a todo el mundo, que sean potencialmente universales. Y ahí también hay una discusión. Es decir, hay un nivel de gobierno en el que no me cabe la menor duda de que vamos a ir hacia una mayor globalización. Pero también al mismo tiempo estamos descubriendo que habíamos deslocalizado de una manera poco inteligente la opción de algunos bienes, en principio de una naturaleza tan banal como los respiradores o las mascarillas o ciertos artilugios para protegerse, para proteger al personal sanitario del contagio, y lo estábamos produciendo además, qué casualidad, en China y en otros países que lógicamente han entrado en una carrera de subir los precios y de falsificar a veces los productos con unos penosos. Es muy probable que los gobiernos, como consecuencia del aprendizaje que se realice de todo esto, decidan que la producción de ciertos elementos vitales para enfrentarse a crisis de este estilo se dé a escala local. Hemos descubierto además que incluso yo lo veo en mis vecinos, ¿no?, que aquellas personas que tienen una huerta, que tienen acceso a mercados de abastecimiento de bienes de primera necesidad que tienen que ver con la alimentación, han llevado una vida más confortable y han podido paliar
problemas de pobreza que estaba generando esta crisis con mucha intensidad. Por tanto, es muy previsible que para determinados bienes y servicios procedamos a una escala un poco más local y menos globalizada y menos deslocalizada. Con lo cual yo creo que se van a producir movimientos en un sentido y en otro. La gran pregunta que nos hacemos estos días, estas semanas, es si aprenderemos de la crisis. Yo no tengo una respuesta determinista, porque cuando se trata de aprendizajes, se trata de dos elementos de la naturaleza humana que son, por su propia naturaleza, imprevisibles, que son el conocimiento y la libertad. No podemos conocer lo que vamos a aprender porque no es un trabalenguas. Si ya lo somos, entonces no tendríamos necesidad de aprenderlo. Por consiguiente, lo que vayamos a aprender mañana y lo que vayamos a aprender de esta experiencia trágica, de esto que yo he denominado un experimento colectivo involuntario, es algo que no lo podemos saber. Y además entra por juego, entra por medio en juego la libertad humana, y la libertad humana puede tomar decisiones correctas o incorrectas. Los libros de autoayuda dicen que las crisis son oportunidades, pero eso no es toda la verdad. También hay civilizaciones que perecieron como consecuencia de crisis mal aprovechadas, como consecuencia de crisis que les llevaron a tomar decisiones torpes y poco inteligentes. Y lo mismo pasa con partidos, con instituciones, con estados, con comunidades que no supieron anticipar, identificar las crisis y resolverlas con inteligencia. ¿Cómo será el mundo a partir de aquí? Bueno, yo creo que aprenderán de esta crisis las personas que sean capaces de aceptar la propia perplejidad. Estoy viendo en mi entorno y en los debates académicos y no académicos ciudadanos, mucha gente que está ya muy segura de que la salida de la crisis en una dirección determinada, que casualmente coincide con lo que ellos ya pensaban antes de la crisis. Esto me parece que es una estrategia poco inteligente y además es poco democrática. Deberíamos estar dispuestos a entrar en este mundo, en esta constelación donde hay tanta incertidumbre, donde hay tantos elementos que van a interactuar de una manera que no sabemos, lo decía antes, ¿no? Desde el mero comportamiento de los del virus hasta la interacción entre las personas, el comportamiento de nuestros conciudadanos y de las sociedades, las decisiones de los gobiernos, cómo todo eso va a interactuar con el sistema económico, con el ambiente, la capacidad que vamos a tener para proceder a las reformas que nos parezcan oportunas después de intensos debates. Todo eso nos hace entrar en un mundo de especial incertidumbre y en un mundo en el cual probablemente tendremos que tolerar un mayor porcentaje de ignorancia del que estábamos acostumbrados a gestionar. Pero si tuviera que quedarme con una idea ya para terminar y dar pie al coloquio que nos dé tiempo ahora a llevar a cabo, yo diría que hay una experiencia que se nos impone como una evidencia cada vez más poderosa, y es la idea de que vivimos en un mundo común. Yo recuerdo en los años 80, tenía una beca postdoctoral en Alemania y pude asistir a las clases de un gran filósofo, sociólogo y un gran amigo que murió hace poco, Ulrich Beck, y que me gustaría muchísimo estar escuchándole ahora haciendo una valoración de la crisis, porque yo creo que es uno de las personas que entendió mejor el mundo crítico en el que estábamos. Y en aquellos años, en los años 80, en el 86 concretamente, fue la crisis de Chernobyl. Yo viví en aquellos años en Alemania y asistí a las clases de Beck, que formuló entonces su teoría de la sociedad del riesgo. Y repetía una cosa con gran insistencia que yo creo que se nos ha convertido en una evidencia cada vez mayor, y también esta crisis lo pone sobre la mesa. No podemos entender nuestro interés individual como personas, como países, como estados, sin considerarlo entreverado
interactuando, interdependiente de los intereses y los bienes de los otros, con los que compartimos espacios de colaboración. No quiere esto decir que no tengamos intereses exclusivos, que no haya elementos de competitividad en la sociedad, en la política y en la política global. Me parece que esos elementos de competición están sobrevalorados frente a una dimensión de la política que nuestras instituciones no están desarrollando con suficiente inteligencia, que es la dimensión de la cooperación. Me parece que esta idea de que compartimos amenazas nos va a unificar más que proyectos concretos positivos. Es decir, la idea de que estamos igualmente afectados por unos determinados riesgos globales como este de la pandemia. Muchísimas gracias por su atención y ahora, si Pierre lo considera oportuno, me presto a contestar a las preguntas a las que nos dé tiempo. Querido Daniel, muchísimas gracias por tu intervención tan acertada y por dar respuesta de alguna manera a las preguntas que se plantearon. Bueno, vamos a ver acá sobre el chat. Tenemos una pregunta de Miriam Pineda que dice, subir la moral a los pueblos de tanta muerte y depresión económica, ¿cómo? La actitud de los gobiernos y las decisiones de los gobiernos y la comunicación de los gobiernos en estos momentos es especialmente complicada. ¿Por qué? Porque hay que mantener ese nivel de moral a la que esta persona que hacía la pregunta se refería en un plano adecuado. Yo tengo tanto miedo a la desmoralización de las personas como a la euforia. Veo en mi entorno en Pamplona, en esta pequeña ciudad, veo también a muchos de mis conciudadanos con unas enormes ganas de volver a la normalidad, sea eso lo que sea, y descuidar normas básicas de prudencia en la relación con los demás. Creo que entramos ahora en un momento de especial complejidad porque tenemos que gestionar cada uno de nosotros un cierto relajo en las relaciones y un cierto relajo también en lo que es la vuelta a la actividad económica, con una gran prudencia porque el virus, mientras no haya una vacuna, y no sabemos si la va a haber, no hay una vacuna contra el SIDA todavía, no podemos bajar la guardia. Yo creo que encontraremos vacunas o por lo menos cuidados paliativos que nos permitirán, como ha ocurrido con el SIDA, ir a otro escenario. Pero me parece que sería peor que los gobiernos no suban demasiado la moral, sería todavía que los gobiernos no acierten a comunicar las incertidumbres que tenemos que gestionar y que los gobiernos comunicaran un nivel de certidumbre mayor del que realmente tienen. Eso sí que produciría un desánimo tremendo en la población. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias. Bueno, no hay más preguntas planteadas en el chat. Digamos que ante esto, desde la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública, agradecemos muchísimo tu participación, los aportes que nos has dado en medio de esta pandemia global, una mirada un poco diferente. Dame un segundo. Adriana Salinas tiene una pregunta. Adriana, por favor, escríbela por el chat para planteársela al profesor. A ver, Natalia Pedraza Jiménez dice, gracias por la presentación. Teniendo en cuenta a Becky Luhmann, al pensar las nociones de riesgo y de cómo se necesitan determinadas condiciones, ¿qué podemos hacer en sociedades donde hay desigualdad y tantas carencias? Es un gran problema, el problema de la desigualdad, y yo creo que no hay grandes dudas acerca de que en esta crisis hemos entrado con un nivel de desigualdad intolerable, insostenible, que produce muchas disfuncionalidades en nuestras sociedades, pero vamos a salir, al menos en el corto plazo, con un mayor nivel de desigualdad. Esto no es una buena noticia, pero honestamente creo que lo tengo que decir así.
Pensemos, por ejemplo, el hecho del confinamiento. El confinamiento ha sacado a nuestros hijos de las escuelas, y las escuelas eran lugares donde se producía una cierta igualdad. ¿Por qué? Porque en las escuelas nuestros hijos e hijas tienen un mismo pupitre, tienen un mismo acceso a Internet, mientras que en nuestros domicilios hay mucha más desigualdad. Hay domicilios en los cuales hay espacio, hay unos padres que tienen tiempo y capacidad para ayudar a los hijos en el avance de los estudios, hay conexión a Internet. En otros sitios, en otros domicilios, lo que hay es espacios pequeños, reducidos, enfermos, incluso en algunos casos, mujeres que tienen que vivir con su maltratador. Por consiguiente, creo que cuanto menos dure este periodo de no escolarización de nuestros hijos e hijas, mejor para avanzar en la igualdad. Yo creo que una de las cosas que vamos a valorar de esta crisis es precisamente aquellas instituciones que, con todas sus limitaciones, como las escuelas o las universidades, eran capaces de al menos producir una cierta igualdad. Muy bien, Daniel. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice Camilo Narváez, ¿cómo fortalecer el sentido de comunidad ante la realidad del aislamiento físico y la ausencia de un espacio? Bueno, probablemente de los muchos descubrimientos que hemos hecho en estos días de confinamiento, uno de ellos es que las formas de socialización física, espacial, son muy importantes, pero no son las únicas. Seguro que todos nosotros hemos experimentado que la manera de crear comunidad que echamos de menos, porque echamos de menos a nuestros amigos, a nuestros parientes, a los parientes que no viven con nosotros, no es la única forma de socialidad. Y que, por tanto, hay formas de contacto, de comunicación, esta misma que estamos verificando ahora mismo, ¿no? Yo podía estar ahora mismo en Bogotá, me encantaría estar en Bogotá, pero a lo mejor hemos tenido la suerte de que gracias a que tenemos estos instrumentos digitales hemos podido organizar esta sesión. Yo me pregunto, ¿qué nos hubiera pasado si esta pandemia nos hubiera pillado con un nivel de digitalización menor del que tenemos? Y al revés, ojalá esta crisis económica, qué bien que esta crisis sanitaria nos hubiera pillado todavía con un mejor sistema de comunicación digital. Ojalá las escuelas, ojalá las universidades que han hecho grandes avances en estas semanas hubieran tenido todavía un mayor nivel de digitalización. Creo que este es uno de los descubrimientos que vamos a hacer. La importancia de las comunidades físicas, de la enseñanza presencial para ciertas cosas y la necesidad de avanzar en la digitalización para otro tipo de cosas. Muy bien, Daniel. Liliana Gómez nos pregunta, en su texto Comprender la democracia, usted habla de inteligencias colectivas. ¿Cómo construir estas inteligencias colectivas en momentos de incertidumbre como estos? Bueno, ya las instituciones políticas están reaccionando en la mayor parte de los países con inteligencia colectiva. Es decir, eh, cuando se trata de tomar decisiones en contextos de tanta incertidumbre, ante riesgos de tan difícil identificación como este comportamiento de un virus imprevisible, lo más sensato, lo más inteligente es que en la toma de decisiones participen voces muy distintas, voces incluso contrapuestas, con intereses contradictorios. Yo formo parte, porque así me nombró la presidenta del gobierno de Navarra, de la región en la que yo vivo, de una comisión para la transición y el desescalamiento, que nos llevamos un tiempo reuniéndonos y discutiendo acerca de ciertas transiciones que la sociedad navarra tiene que realizar. Y estamos discutiendo también los niveles de desescalamiento que en España son niveles de relajo de las medidas de protección
que requiere unos indicadores y requiere una discusión y un debate. Me parece una institución muy inteligente, es decir, juntar a personas de distintos ideologías, sensibilidades, grupos profesionales, visiones particulares, porque se parte del principio de que el contraste entre puntos de vista es lo que más nos va a ayudar a tomar las decisiones correctas. Esto sería un error dejarlo esto en manos de un político o de un sanitario, o de un experto o de un filósofo todavía peor. Lo más inteligente es ponerlo en manos de una comisión y de un parlamento y de un grupo de gente que debate con diferentes criterios, porque eso nos ahorrará probablemente muchos errores, los errores de una visión unilateral ante un asunto de tanta complejidad. Muy bien. Adriana Salinas pregunta, ¿a qué condiciones políticas puede atribuirse que Alemania hubiese enfrentado hasta ahora con mayor éxito la crisis? Es un tema que todavía habrá que discutir, donde hay diversas hipótesis y diversos puntos de vista. Yo tengo algunas ideas. La primera, hay que tener en cuenta que, por lo que sabemos hasta ahora, que no lo sabemos muy poco, por lo que sabemos hasta ahora, el virus entró en Europa por el sur, entró por Italia y probablemente la causa de esa entrada en Italia tiene que ver con una circunstancia puramente coyuntural y es el hecho de que en Italia es el país donde más de Europa donde más chinos residen y es el país que tiene más relación con China en buena medida por su turismo. Como decía antes, yo paso una semana al mes en Florencia, trabajo allí en el Instituto Europeo y hay muchísimo turista chino. Eso, en los primeros debates en las instituciones europeas, el hecho de que el virus hubiera entrado por los países del sur dio a entrar a los países del norte que se trataba de una crisis similar a la anterior, a la crisis económica y a la crisis del euro. Una crisis que se interpretó como debida a que el comportamiento fiscal de los países del sur había sido muy irresponsable. Bueno, esa es una manera de ver las cosas que yo discutiría muchísimo, pero desde luego en este caso concreto me parece que es absolutamente insostenible. El hecho de que Italia tenga una mayor relación con China o que el sistema de vida y la asociación en los países del sur de Europa con un mejor clima, con una vida mayor en la calle, con un mayor índice incluso de contacto físico, porque aquí nos tocamos más, nos saludamos con más afecto que en los países del norte, con más cercanía incluso física. El hecho de que esto tuviera como consecuencia una mayor expansión de la pandemia fue mal entendido en un principio. Hay otros factores, y sin duda el factor del sistema robusto alemán de sanidad es muy importante y no puedo dejar de subrayar el hecho de que en Alemania se hayan hecho muchísimos análisis, se haya invertido muchísimo dinero en los análisis, los diversos análisis que hay en relación con la sintomatología del contagio. Pero, en cualquier caso, me parece que Alemania contaba con algunas ventajas que tienen que ver, por ejemplo, simplemente con el hecho de que era un país no inicialmente receptor del virus. Eso explica, por ejemplo, que España también haya tenido una mayor capacidad de reacción, siendo una capacidad de reacción insuficiente respecto de Italia, porque en España se veía el desarrollo de la crisis en un país vecino. En fin, son factores que explican de alguna manera un fenómeno del que todavía la comunidad científica no tiene una respuesta definitiva y mucho menos, desde luego. Muy bien, Daniel. Rodrigo Fernández Ávila nos pregunta, ¿cómo abordar desde el punto de vista filosófico el dilema de la salud humana versus la productividad y la economía? Si hay lugar al mismo o necesariamente la vida está primero a cualquier precio, lo anterior, teniendo en cuenta que en Colombia cada semana de confinamiento obligatorio nos cuesta 0,4 del PIB. Es un dilema dramático
que evidentemente quienes están al mando de nuestros sistemas políticos tienen que poner en la balanza, y a veces son equilibrios de difícil compatibilidad, ¿no? Evidentemente una decisión por la salud de una manera rígida, absoluta, por cierto, por la salud actual, es decir, por la salud de la gente actualmente amenazada y sobre todo por la salud de la gente mayor, a costa de la salud de la gente que no está amenazada por la infección, porque son más jóvenes o por las circunstancias que sean, una decisión por la salud contra la economía sería de una gran torpeza, ¿no? Pero me parece que el debate aquí a veces es también de una manera un poco artificial. Es decir, no sabemos muy bien, eso es lo dramático de la situación, no sabemos muy bien en qué medida las decisiones de gobierno que nosotros tengamos que tomar están afectando a la vida de las personas. No lo podemos medir con exactitud. De alguna manera tenemos que aceptar en la gestión de los riesgos un porcentaje de incertidumbre que en otras épocas de mayor placidez no tenemos delante de nuestra responsabilidad. Muy bien. Santiago Mejía dice, en medio de la pandemia presentada, ¿cómo se ve afectado todo lo que es el conflicto armado en diversas partes del mundo? Es un tema que no entra dentro de mi especialidad. No lo conozco, para eso tendría que tener estudios empíricos. No sé cómo se están comportando los fenómenos armados que hay en diversas partes del mundo. Como principio general, me preocupa un poco el hecho de que la pandemia atraiga tanta atención sobre un aspecto social, un aspecto que tiene una importancia que no podemos exagerar, al mismo tiempo que dejamos de prestar atención a otros problemas que tienen una gran importancia. Estoy pensando, porque es un tema que me toca más de cerca, ¿no? Aquí en Europa, ¿no? Estoy pensando por ejemplo, los refugiados sirios que Erdogan, el presidente de Turquía, expulsa al inicio de esta crisis, aprovechando la confusión inicial de la crisis, expulsa desde Turquía a la frontera con Europa, con la Unión Europea, ¿no? Creando otro conflicto añadido. Bueno, estos refugiados que están en las fronteras, en nuestras fronteras europeas, no están teniendo en estos momentos la atención que tuvieron en los años anteriores, ¿no? Me preocupa que dejemos de prestar atención a unos temas por las urgencias sanitarias del momento. Y sea lo que sea eso de la vuelta a la normalidad, creo que debería incluir un factor de volver a prestar atención más equilibrada a todos los conflictos y a todas las crisis que hay en el mundo, que son muchas y que merecen la atención de la comunidad internacional. Muy bien, Daniel, vamos a ir dando cierre porque se avecinan las 12 del día, cumpliendo el horario pactado. Nos quedan 3 preguntas. La primera, de Muy bien. Mónica Jara. La Organización Mundial de la Salud advirtió a los 195 países miembros desde el 2005 implementar un plan antipandemia y los gobiernos no lo hicieron. ¿Qué decir frente a este abandono de la ciencia y la medicina y la política? Pues claramente supone de manifiesto que los sistemas políticos no atienden suficientemente a las señales de alerta que se emiten desde la comunidad científica. Pero no solamente en relación con esta pandemia, sino también en relación con otras crisis como la crisis climática, que tiene una mayor incidencia incluso en términos de coste de vidas humanas. ¿Qué nos dice esto acerca de nuestras sociedades? No solamente de nuestros sistemas políticos, sino también de nuestras sociedades. Nos da una imagen muy negativa de nosotros mismos. Nos viene a decir, los seres humanos somos seres que reaccionamos con relativa racionalidad
cuando los peligros son inminentes, urgentes, visibles, y en cambio no prestamos suficiente atención, no oímos las señales de alerta que se refieren a bienes alejados en el espacio o en el tiempo. Por eso me parece, y conecto con lo que decía en la pregunta anterior, me parece que nuestros sistemas de alerta temprana hacia riesgos alejados en el espacio y en el tiempo tienen que ser cada vez más fortalecidos. El problema que tenemos es que nuestros sistemas políticos son sistemas en los cuales no hay ningún incentivo para prestar atención a intereses que no están en el ciclo electoral. Los agentes políticos y nosotros como votantes estamos volcados en la satisfacción de necesidades inmediatas o en la evitación de riesgos inmediatos, pero tenemos muy poca capacidad de tomar en cuenta intereses futuros en el tiempo. ¿Por qué? Porque hemos modificado nuestro comportamiento, nos hemos recluido en nuestros domicilios, hemos dejado de ir a trabajar con tanta obediencia, porque veíamos a la muerte pasar por delante de nuestra ventana. Ahora bien, ¿por qué al mismo tiempo a los gobiernos les cuesta tanto trabajo en los encuentros internacionales climáticos de llegar a acuerdos globales, y si esos acuerdos son siempre muy insuficientes? Bueno, porque entendemos que esos resultados negativos van a afectar a alguien que no los va a disfrutar. Es decir, que no somos capaces de anticipar intereses que estén un poco alejados de nuestro horizonte inmediato. Muy bien, aquí tenemos una pregunta que realiza Mateo Ortiz Hernández y dice: entiendo que el reconocer que todos nos afectamos simétricamente ha generado una forma de, comillas, suspensión del interés propio y consecuentemente una necesaria ampliación del espacio público. Ahora bien, esta ampliación no necesariamente se ha dado en el sentido de una ética de la hospitalidad hacia el otro con mayores riesgos en la pandemia, sino también desde un sentido como el del panóptico de vigilarnos unos a otros e incluso al castigo del otro. Podemos ver cómo en Bogotá se acrecientan los casos de violencia en contra del personal médico por la suposición de que representan un riesgo para esa comunidad. ¿Qué hacer para enfrentar este escenario? Efectivamente, en España, por ejemplo, ha habido comportamientos penosos de lo que se podía llamar gerontofobia. Tenemos el caso muy dramático de residencias de ancianos que han sido abandonadas a su suerte, ¿no? Y donde nos hemos encontrado espectáculos verdaderamente dantescos, ¿no? O personas que han incumplido, por supuesto, personas que han incumplido las normas del confinamiento, y también resistencia para que ciertos ancianos fueran desplazados de unas comunidades donde había una saturación a otras localidades, ¿no? Pero también me gustaría subrayar que habiendo esa diferencia de intereses, también ha habido una cierta sutura entre las generaciones. Pensemos que esta crisis se ha caracterizado, ha sido denominada como una gente mayor, porque evidentemente a la gente mayor le afecta de una manera más directa, ¿no? Mientras que la crisis climática sería una crisis de la gente joven, ¿no? Que es la que va a recibir un medio ambiente degradado y a disfrutar o no disfrutar de él, ¿no? Pero al mismo tiempo también es verdad que en nuestros hospitales lo que se verifica es gente joven, es decir, gente en edad de trabajar, que cuida de gente mayor, porque la gente que entra en los hospitales, en las UCI, es fundamentalmente gente jubilada, gente mayor. De alguna manera, en crisis como estas, se ponen de manifiesto los dos vectores. El vector del interés propio, donde hay una especie de sálvese quien pueda. Me refería antes al caso de Europa, como Alemania en un principio actúa de una manera muy proteccionista, pero al mismo tiempo también, en cuanto hay aunque solo es un interés propio bien entendido, se han dado fenómenos de solidaridad. Alemania ha recibido enfermos de Italia y de Francia en las clínicas fronterizas. Yo creo que hemos visto de todo. Hemos visto fenómenos de solidaridad, fenómenos de sutura
de generaciones y fenómenos también de egoísmo y de individualidad. Daniel, como lo prometido, siendo las 11:59 y a un minuto, vamos a cerrar con la última pregunta que estaba en espera, y es, ¿cómo visualiza el Estado en medio de la crisis actual? ¿Debe maximizar su intervención en diferentes asuntos como el económico o por el contrario debe minimizar su intervención? Como principio general, creo que no hay una respuesta. Yo la pregunta, si me permite esta persona que la ha formulado, yo la reformularía de otra manera. Mi pregunta sería, ¿qué tipo de intervención del gobierno es adecuada para qué tipo de riesgo o de bien común? No es una cuestión de titularidad del Estado. No estamos ante una crisis que se puede interpretar con las categorías de las crisis anteriores o con las categorías de la típica polarización derecha-izquierda, según la cual unos son más partidarios del mercado y otros más partidarios del Estado. Yo creo que hay que abandonar ese esquema en favor de un esquema diferente. Preguntémonos más bien, para responder y proteger a la gente, a la población, especialmente a la parte de la población que más lo necesita, respecto de este tipo de riesgos, riesgos de pobreza, riesgos sanitarios, riesgos de inseguridad, riesgos militares, riesgos climáticos, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de instancia del gobierno es más adecuada? Es evidente que de aquí vamos a salir con un debate en el que yo creo que los sistemas de salud pública y universal van a salir fortalecidos. No en todos los lugares del mundo, pero en muchos de ellos, desde luego. En España, en los últimos años, en algunas comunidades especialmente, se procedió a una privatización de la sanidad y a un descuido y a una precarización del personal sanitario que ahora mismo lo estamos pagando. Y creo que en el debate que aquí se genere, seguramente, me costaría mucho aceptar lo contrario, saldrá un fortalecimiento del sector público en materia de riesgos relativos a la sanidad. Y probablemente la defensa militar estratégica se entienda menos en los términos que entendíamos hasta ahora y se empieza a pensar que, por ejemplo, un elemento, que todos los riesgos sanitarios son riesgos que tienen que ver también con la seguridad, que antes lo entendíamos de una manera puramente militar. Y por tanto, yo aquí he dicho en broma que habría que proceder a una especie de fusión del Ministerio de Defensa con el Ministerio de Sanidad, porque probablemente no son mundos tan alejados y tan diferentes como pensábamos. Bueno, querido Daniel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública. Como lo anunciado y lo conversábamos antes de iniciar este ejercicio académico, la idea es que una vez se abran las fronteras y se levanten las restricciones, vamos a invitar a Daniel a Colombia para que esté en nuestra universidad, en nuestra casa de estudios, presentándonos todos estos análisis muy interesantes desde su mirada académica y su ejercicio profesional. A todos los asistentes que nos acompañaron durante esta hora en este ejercicio y a quienes han participado activamente a través de sus preguntas en el coloquio, muchísimas gracias. La Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública, siempre a disposición de atender los temas relevantes para el país. Daniel, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y espero veros en persona dentro de no mucho tiempo. Muy bien, que estén muy bien todos. Muchísimas gracias.